Yo pensé que esta posta podía ser una ocasión para... Nosotros saben hacer los cantantes, ¿no? Ahí está, mirá. Pensé que esta posta podía ser una ocasión para leer un texto de alguien a quien Horacio quería mucho. No voy a decir casi nada yo, pero me parece que está bien que esté presente hoy en este homenaje, en este recuerdo de Horacio, un amigo brasileño de Horacio, un maestro brasileño de Horacio que se llama Gabriel Kohn, que se apenó muchísimo con la noticia de la muerte de Horacio, que lo quería muchísimo y era recíproco el cariño y la admiración muy grande, y que escribió el prólogo a la edición que hicimos años atrás en la Argentina, a través de la editorial Gorla, de 3 de los 6 increíbles libritos que Horacio publicó en su momento en portugués, en la editorial Brasiliense, durante sus años de vida en el Brasil. Lo digo a propósito con esta palabra, de vida en el Brasil, porque era la que usaba Horacio. Creo que nunca le escuché a Horacio referirse a su propio exilio con la palabra exilio, ¿no? Y siempre tuve la impresión de que había en eso un pudor elegantísimo, como si Horacio nos dijera al no usar la palabra exilio, no quiero esa ventaja para mí. Entonces decía los años en los que viví en Brasil. Nadie vive en Brasil entre el 77 y el 84, pues se le ocurrió, ¿no? Pero pasó todos esos años allí en Brasil, Horacio, y hizo muchas cosas. Escribió mucho, escribió en los diarios, dio clase en la Escuela de Sociología de San Pablo, en la mítica Escuela de Sociología de San Pablo. Hizo su doctorado, medio a pesar suyo, me parece. No, Horacio no era esa gente que hacía doctorados. Y cuando uno le decía un poco humorísticamente, como Eve le decía comandante, uno le decía doctor, ¿no? Horacio siempre se ponía un poco incómodo. Bueno, es cierto que lo soy, pero de un modo muy real, ¿no? En el fondo no lo soy. Y se había sacado muy bien 10 felicitado, no sé cuántas cosas más hay que hacer para ser un verdadero doctor. Pero le incomodaba también eso, ¿no? Hizo su doctorado allí y lo hizo con Gabriel Kohn. Gabriel Kohn es un extraordinario sociólogo brasileño. Se puede leer de él un lindísimo texto sobre Max Weber en la Argentina, que con una muy linda traducción de Ada Solari publicó hace ya años la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Crítica y Resignación. Ese es el título del libro de Gabriel Kohn. Es un personaje que todavía está activo, ya muy grande, ¿no? En la vida cultural de Brasil. Fue decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo. Sigue escribiendo cosas preciosas, es un gran lector de Weber, un gran lector de la Escuela de Frankfurt. Sus últimos libros, que son 3 gruesos volúmenes, se llaman exactamente así, Weber Frankfurt, y son una compilación de escritos sobre esos asuntos. Es un gran discípulo del viejo Florestan Fernández, el fundador de la gran sociología moderna del Brasil. Y es una referencia fundamental en la vida cultural brasileña. Siempre escribe sobre Weber, y es muy conocido por sus escritos sobre Weber. Y en los diarios solía escribir sobre Weber, y en las revistas solía escribir sobre Weber. Cuando se cae el muro de Berlín, en 1989, lo llaman de la Folia de Sao Paulo. Esto lo cuenta su hijo, Sergio Kohn, en un libro que le hacen de homenaje cuando Gabriel cumplió, no me acuerdo si 60 o 65 años. La Universidad de San Pablo tiene esa cosa muy europea, muy alemana, sobre todo, de los libros de homenaje, ¿no? Cuando un profesor llega a los 60 o a los 65, le hacen un libro de homenaje. El hijo de Gabriel, que es un extraordinario poeta, Sergio Kohn, escribe un artículo en el libro de homenaje al papá, contando esta anécdota que voy a contar ahora, que es que cuando se cae el muro de Berlín, lo llaman del diario La Folia de Sao Paulo a Gabriel Kohn y le piden si no quería escribir un artículo sobre Max Weber, la burocracia, lo asfixiante de la burocracia, la necesidad de libertad y no sé cuántas cosas. Y Gabriel les responde a los de La Folia: ¿saben qué? No estoy con ganas, pero si quieren les puedo escribir un artículo sobre Carlos Marx. Ese gesto de Gabriel es un gesto profundamente gonzaliano, ¿no? Si no fuera porque eran relativamente cercanos en edad, y sería un poco raro decir que Gabriel fue un maestro de Horacio, diría que ese tipo de gestos tan horacianos, Horacio los aprendió de Gabriel. Creo que se querían y se admiraban mutuamente por ese tipo de gestos, ¿no? Nunca estar en el lugar obvio, nunca decir la cosa obvia.
No trabajar de beberólogo que cuando se cae el muro de Berlín sale a decir tonterías sobre la libertad y la burocracia. El día que lo llamaban para escribir lo que era obvio, decir, no, ¿sabe qué? Preferiría escribir un artículo sobre Carlos Marx. Esas cosas eran las que hacía Horacio también. Cuando un discurso de Cristina nos había gustado mucho, le encontraba el pelo al huevo, ¿no? Para decir que era insoportable, que no soportaba más a esa mujer, ¿no? Y cuando nosotros no soportábamos más a esa mujer, cosa que nos pasaba con cada vez mayor frecuencia, Horacio siempre encontraba el modo de ser el más cristinista de los cristinistas, ¿no? Siempre había un modo de ubicarse de manera no evidente frente a los problemas. En Horacio eso me parece que era una de las cosas que nos hacía pensar siempre y que nos hacía admirarlo tanto, ¿no? Bueno, como digo, yo lo edité muy poquito, Horacio. La verdad es que no debería estar en una mesa de editores de Horacio. Hicimos unas cuantas travesuras muy lindas con el sello editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Una de esas travesuras, por las que conservo un cariño enorme, fue la decisión de festejar los 25 años del inicio del ciclo de la transición democrática en la Argentina, en el año 2008, con una colección de libros. Dijimos 25 años, hagamos 25 libros. ¿Sobre qué cosas cambió en este país en los últimos 25 años? En 25 temas diferentes, que iban desde la telenovela hasta la escuela, desde las juventudes hasta la institución matrimonial, ya ni me acuerdo, de todos los temas posibles, 25 son un montón. Horacio allí escribió un librito que es muy lindo, que traje solo para mostrárselos, no voy a hablar de él, que es este, que se llama El peronismo fuera de sus fuentes, que es un libro precioso, sobre el peronismo 83-2008, digamos. Es un libro precioso, lleno de anécdotas personales, que empieza comentando la conversación de Horacio con una vieja amiga de la militancia peronista en el año 1983, cuando Horacio había vuelto de Brasil en colectivo, como hacía todos los viajes, ¿no? de Buenos Aires a San Pablo durante aquellos años en que vivió allí, para votar, ¿no? Para votar por Ítalo Argentino Luder. Y entonces, y perder, ¿no? Y no podían creer que habían perdido. Y estaban en el bar La Academia y veían pasar a las columnas radicales alfonsinistas festejando el triunfo en elecciones limpias frente al peronismo, ¿no? Y entonces cuenta ese diálogo entre incrédulos, viejos militantes peronistas incrédulos, ¿no? De esa derrota que lo llevó a Horacio a iniciar una militancia muy interesante en el interior del peronismo, que quería renovar, como se decía, ¿no? en aquellos años, aquella vieja estructura. Y después Horacio nos escribió un libro precioso, que es un libro al que también le tengo mucho cariño, que está dedicado a nuestra amiga Pía, sobre Manuel Ugarte. No hay muchas cosas para leer sobre Ugarte, sacando un precioso prólogo de Pía y un grueso libro de Norberto Garazo, y ahora este pequeño librito en una colección de pensadores y pensadoras de América Latina que editamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde Horacio escribió sobre este personaje fundamental que provenía del socialismo reformista, ¿no? de los años 10 y que se convirtió en un personaje fundamental del peronismo, que fue canciller de Perón en México, ¿no? Anticipando también de esa manera el destino de alguien que sería su gran lector décadas después y que también fue embajador peronista, ¿no? De otro peronismo a fin del siglo pasado también en México, ¿no? Jorge Abelardo Ramos. A Horacio le gustaba mucho y alguna vez escribió para el amigo Diego Cono, ¿no? un lindo texto sobre esta historia de este segmento, de esta tradición dentro de la zona de la izquierda nacional que enhebraba los nombres de Ugarte, Jorge Abelardo Ramos y Ernesto Laclau, ¿no? El mejor discípulo de Ramos, ¿no? que lo fue y muy leal y afectuosamente hasta el final de sus días y de su obra, ¿no? Bueno, esto lo menciono simplemente porque creo que si en algún lugar edité bastante a Horacio fue acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y editamos con Horacio y con los compañeros aquí del área de publicaciones de la biblioteca esta coleccioncita, pero quería leerle simplemente el prólogo de Gabriel, incluso me lo edité un poquito para leerlo, para que no sea tan largo, de este libro. Este libro reúne 3 de los 6 libritos que publicó Horacio en San Pablo, en la editorial Brasiliense, que era una editorial que está fuertemente comprometida con un proceso de generalización de la lectura en Brasil, de la salida de la dictadura, del comienzo de la historia del PT. Había 2 colecciones preciosas en la Brasiliense, una se llamaba Ukie, que es esto, qué es aquello, qué es el subdesarrollo, qué son los intelectuales, qué es la revolución, qué es no sé qué cosa, y la otra se llamaba Encanto Radical, ¿no? Y que eran escritos sobre temas o sobre autores. Y Horacio escribió libritos en esos. Es una colección para poder hacer una comparación con la Argentina, comparable a las cosas que aquí había hecho en su momento Boris Spivakov
en Eudeva y en el Centro Editor, ese tipo de enorme apuesta editorial por una lectura muy masiva, muy popular. Todavía hoy en los kioscos de San Pablo, hace muchos años que no voy a San Pablo y el otro día me pensaba que tengo ganas de pasar, pero en los kioscos de San Pablo todavía se consiguen, ¿no? Ediciones, reimpresiones, recontraediciones. ¿Qué es el subdesarrollo? ¿O qué es el subdesenvolvimiento? De Horacio va por la última vez que lo vi en un kiosco, iba por la edición como 36, que eso es un éxito de taquilla, y se lee en las universidades y lo lee el vasto público lector paulista y brasileño en general. En todos los kioscos están estos libritos, ¿no? Y a mí me encantan estos libritos. Son libros que Horacio escribió a los 38, 39 años, son libros juveniles, digamos. Ya Horacio tenía un estilo muy refinado, ya era plenamente el González que conocimos después, escribía muy bien, en portugués, lo cual es increíble. Y hay 6 libritos publicados allí. ¿Qué es el subdesarrollo? ¿Qué son los intelectuales? Eva Perón en el camarín, un libro sobre Carlos Marx, un libro sobre la Comuna de París y un libro sobre Albert Camus. A mí los 6 me encantan, pero sobre todo estos últimos 3 me parecen extraordinarios. Y desde que yo estuve allí en Brasil y que leí estos libritos, yo qué sé, le venía insistiendo a Horacio, dale, Horacio, tenés que publicar estos libros en castellano. Y Horacio nunca quiso publicar estos libros en castellano, nunca quiso publicarlos en castellano. Era muy reticente a traducirse o a hacerse traducir. Porque yo le decía, pero no lo tenés que traducir vos, lo hacemos, ¿no? No, Eduardo, no, porque hoy escribiría otra cosa, ¿no? Son libros menores. Y no quería traducirlo. Y me acuerdo muy bien, y me acuerdo su gesto, un gesto raro en Horacio, como de fastidio, cariñoso pero fastidiado, a altas horas de la noche, una reunión en mi casa, cumpleaños de alguno de mis hijos, supongo. Horacio era habitué al cumpleaños de mis hijos, y nuestro, ¿no? Y iba siempre allí a mi casa, y habíamos tomado mucho, me acuerdo, y era como las 2, 3 de la mañana, no me acuerdo, cuando Horacio se fue. Y yo por lo menos había tomado mucho, no me acuerdo si era así. Pero estoy ya acompañándolo hacia la puerta y digo, dale Gonzalo, no me hinches más las pelotas, decime que sí y mañana me levanto y empiezo a traducirte. Y me acuerdo que Horacio yéndose para el ascensor, por el pasillo del edificio, hizo así con la manita y me dijo, más sí. Bueno, y cuando me dijo más sí, al día siguiente me levanté temprano y empecé a traducirlo, lo cual era muy sencillo, son 3 libros muy chiquititos. Escritos en una lengua que, como todo el mundo sabe, es un castellano mal hablado, de modo que había simplemente que corregir los errores, ¿no? Bueno, y elegí los 3 que más me gustan. El extraordinario libro sobre Marx, extraordinario. Ese libro es extraordinario, es un gran libro sobre Marx, escrito a partir de textos que Horacio dice, bueno, marginales o menores, no agarra el Capital, no agarra las cartas con el papá, los prólogos, el prólogo de Contribución a la Crítica, ¿no? Los textos marginales, digamos, y hace con eso una construcción extraordinaria, y se detiene, por supuesto, en el texto mayor, que siempre lo ocupó mucho Horacio, que es el 18 Brumario. Lo que dice aquí sobre el 18 Brumario es extraordinario. El libro sobre la Comuna de París, un libro antimarxista, o por lo menos no marxista, sobre la Comuna de París, donde discute la interpretación de Marx acerca de la revolución del 70-71, y un hermoso libro de carácter casi cinematográfico, como dice Gabriel acá, sobre Albert Camus, ¿no? Que comienza con el relato de la tragedia de la muerte de Camus, ¿no? De la tragedia de la muerte y de la interpretación de la muerte de Camus. Como ustedes saben, Camus se estrola contra un árbol a 130 km por hora en el auto de su amigo Gallimard, que era su editor, ¿no? Camus había ido a dar una conferencia a un teatro al interior de Francia, 1 hora, 1 hora y media de París, y saliendo del teatro le toca la bocina de un Facel Vega, le gustaban los autos caros y rápidos a Gallimard, y le dice, che, Albert, vas para París, te llevo. Y se sube al Facel Vega de Gallimard, que empieza a ir por la ruta a todo lo que da, ¿no? Y se estrola contra un árbol, en efecto, en el camino a París. Cuando la policía va a sacar los cadáveres de los hierros retorcidos de adentro del auto, en el bolsillo interior del saco de Camus encuentra un pasaje de tren, ¿no? De la localidad en la que estaban a París, el tren que Camus no se tomó porque Gallimard le dijo, dale, te llevo, ¿no? Y Horacio reflexionaba mucho sobre esa tragedia tremenda. Fue una muerte que pudo no haber ocurrido, ¿no? No fue como la muerte de Ofelia, que tenía que ocurrir. Perdón por el ejemplo.
No fueron esas muertes trágicas que estaban cantadas, era una muerte que no estaba cantada, y eso quizás la hace de un modo mucho más tremendo, trágica, ¿no? A Horacio le interesaba esa tragedia, la muerte que pudo no haber ocurrido. Y le gustaba mucho Camus, le gustaba mucho, así como también le interesaba mucho su polémica con Sartre alrededor de la cuestión argelina, en la que por supuesto Horacio tomaba partido por Sartre. Eso lo hace en un artículo de la revista Unidos que hoy comentábamos más temprano, ¿no? Bueno, entonces el Camus, la Comuna de París y el Marx. Y le pedimos el prólogo al maestro brasileño de Horacio, y todo lo que voy a hacer, y termino con esto. Toda esta introducción no pensaba hacerla, disculpen. No me quiero extender mucho, voy a leer entonces lo que escribe Gabriel Kohn, que es precioso, ¿no? Lo recuerda Horacio en París y dice cosas muy lindas sobre Horacio y sobre el libro. Entre las muchas cosas que lo fascinaban de las clases de aquel maestro argentino por el que sentían una tan intensa simpatía, los estudiantes que en los años 80 realizaban sus cursos en la Escuela Libre de Sociología y Política de San Pablo recordarán muchos años después una que constituía una experiencia singular. Con Horacio González ejercitaron un método inventado por él, el método Leopold Bloom, que consiste en caminar, observar, recordar. Muchos de los presentes hemos tenido experiencias pedagógicas diversas con Horacio, que consistían en caminar, en observar, en subirse a trenes, en hacer preguntas intempestivas e inesperadas a los pasajeros, ¿no? A eso Horacio lo llamó una vez shock sociology. La principal característica del método Leopold Bloom es que no es un método, proclamaba su inventor, poco antes de conducir a sus estudiantes literalmente a las calles, donde se desperdigaban por las esquinas y los escondrijos de la ciudad, recogiendo impresiones de todas las maneras y por todos los medios. Guardo hasta hoy, esperando el momento de ofrecérselo finalmente a Horacio, no sé si esto ocurrió la verdad, un volumen de resultados de un día de aplicación de este no método, en que la Chicago de Robert Park se mezclaba con la Dublín de James Joyce en un juego de traviesas alusiones que en el fondo remitían a otra relación. Esta cima seria que daba sentido al trabajo de Horacio en su exilio brasileño, Buenos Aires y San Pablo. Dos referencias con alta carga afectiva. A mi entender, forma parte de la grandeza de Horacio no haber vacilado un instante sobre la primacía entre esas sus dos ciudades queridas. Tan pronto como le fue posible suspender el exilio que lo había traído a Brasil, actuó en nombre de un compromiso que superaba todo lo que sus amigos y colegas paulistas pudieron ofrecerle, que no debe haber sido poco, me imagino. Y volvió a la Argentina, su rincón del mundo, que merecía y exigía retomar en nuevos términos la antigua militancia política y cultural. Y qué extraordinario trabajo se acumuló en esos años de vuelta a casa. No satisfecho con su decisiva presencia... Hola. No satisfecho con su decisiva presencia en el brillante equipo responsable de un emprendimiento de real envergadura como la revista El Ojo Mocho, Horacio publicó en ese tiempo una importante secuencia de libros. Libros que se releen con placer después de una década, como La Ética Picaresca de 1994, con un subtítulo secreto, Pretexto y tragedia en el origen de la política. La Ética Picaresca lo editó América, ¿no? Ah, Altamira, claro, página 12, claro, Altamira, en Montevideo. Y después fue publicado 25 años después, fue reeditado, ¿no? Cuya fuente, ya un tanto remota, es la tesis con la que había conquistado el título de doctor en Sociología por la USP. En un caso raro en el que a todos les parecía que él debía ser doctor, menos a él mismo. Refractario, como siempre, al rutinario juego de las instituciones. ¿Resultado ocasional de un mero trabajo académico? No. La referencia de fondo en el libro, sería interesante examinar hasta qué punto ya presente en la tesis, es, como revela Horacio al lector desprevenido, de la política argentina. Aunque tal vez no se note, entre comillas, el cita de Horacio. Ahí está Horacio entero, en ese aunque tal vez no se note. Una vez le mandamos a Horacio por el telefonito una foto en los años finales de la vida de Horacio, no sé dónde está Pía, donde estábamos Horacio, Pía y yo, y era una foto muy linda, ¿no? muy afectuosa, en una librería amiga, en un bar. Y Horacio nos manda un WhatsApp diciendo: basta de hacerme llorar, aunque tal vez no se note, ¿no? Aunque tal vez no se note. Ahí está Horacio entero, y me gustaría insistir sobre esto. Hay un núcleo duro en los escritos de Horacio, la Argentina, en todas sus formas y metamorfosis. Esto es para Liliana. ¿Será demasiado indiscreto recordar que hay una interlocutora constante a quien son dedicados libro tras libro que ella retribuye con hermosísimas canciones? Cierra el paréntesis.
Sin embargo, la lujuriosa proliferación de referencias y de ideas que aparecen como en una conversación exige un tipo particular de disciplina de la lectura, a fin de evitar una doble pérdida, la que consiste en extraviarse en esa red de referencias cruzadas y dejar escapar el núcleo del argumento, y la pérdida mayor, que consiste en renunciar a la experiencia de acompañar los hilos de las digresiones, aparentemente erráticas, pero que se revelan más adelante esenciales a ese argumento. O ese libro extraordinario que es Restos Pampeanos, donde la recuperación del debate sobre la condición histórica argentina se lleva adelante en gran estilo por un andarivel tan caro a Horacio como lo es el de la figura pública del intelectual. O también, enseguida, Retórica y Locura, 4 conferencias parisinas dictadas por ese porteño empedernido y una más sobre la idea de la muerte en Argentina que para alegría de sus amigos brasileños pronunció en San Pablo. En este libro las alusiones no son ya tan juguetonas como en sus clases paulistas, si bien todo es alusivo, sinuoso y sutil como siempre. Estamos ante reflexiones orientadas hacia una teoría de la cultura argentina, cosa que a la distancia del exilio no se le habría ocurrido hacer. La vuelta a la Argentina ya venía provocando eso que se podría llamar la paradoja del compromiso. Es justo cuando la distancia física en el exilio, con todo lo que ella implica de desgaste personal, es sustituida por la proximidad física y la exigencia de reflexionar y tomar partido, cuando se vuelve posible el distanciamiento que es condición para la crítica. Entre esos 2 libros hay que destacar un ensayo de ambición mayor, La Crisálida. En este punto, sospecho, se abre una nueva etapa de la producción intelectual de Horacio. Voy terminando. Sí. La idea es que el tema de la metamorfosis explicita una antigua línea de preocupaciones de Horacio y lo hace en un registro nuevo y más fuerte, que proyecta hacia una nueva dimensión su gran tema en el periodo del exilio, que es el del movimiento, el trayecto, el recorrido, una idea que no cesa de aparecer, pero que ahora aparece como sublimada. Pues metamorfosis y dialéctica son discutidas en ese libro como formas de pensamiento, en un cambio de foco desde el registro más sociológico anterior, que concentraba la mirada en los intelectuales y en sus situaciones, hacia el registro filosófico de las formas de pensar como objeto de una reflexión que, sin embargo, no olvida lo social y lo político. Un paso más, en fin, en el gran proyecto, jamás enunciado con todas las letras, de producir una teoría política de la cultura argentina, proyecto al que contribuyen experiencias como la del Ojo Mocho y ahora la de la Biblioteca Nacional, como así también los libros más monográficos de Horacio, como El filósofo cesante sobre Macedonio o Política y locura sobre arte. Hablé de libros monográficos. Los 3 que aquí tenemos reunidos en este librito argentino tienen esa característica. Entre Marx y la Comuna de París es posible establecer una clara continuidad temática, aunque Horacio no es marxista al leer La Comuna. Junto a ello se ubica aquí Camus, que constituye un antiguo desafío para Horacio, como recordamos bien quienes tuvimos la suerte de oírlo hablar al respecto en un pequeño y simpático teatro de San Pablo. Hay algo de desdoblamiento de la ética picaresca y una pizca del método Leopold Bloom en todo eso. La cuestión elemental de la movilidad y de sus contrariedades es proyectada hacia grandes escenarios históricos en los casos de Marx y la Comuna, y hacia una trayectoria existencial al hablarse de Camus. Los recorridos que Horacio acompaña con delicada minucia no son lineales, se parecen más bien a meandros entrecortados por desfiladeros en los que las diferentes corrientes convergen y producen diversas transfiguraciones. Transfiguraciones que por su parte inciden sobre el propio espacio histórico en el que ocurre la acción, cambiando o fijando el rostro de los personajes, estrechando o dilatando el tiempo de los acontecimientos. Claro que en esto ya está presente el gran tema de la metamorfosis y de su par, la dialéctica. Y está presente también la idea que orienta la brillante construcción cinematográfica del libro sobre Camus. El libro sobre Camus es bárbaro, una frasita, el libro sobre Camus es bárbaro porque se imagina las reflexiones de Camus en ese que él todavía no lo sabía, pero iba a ser su último viaje, ¿no? Desde la localidad en la que lo levanta Galimard hasta París, Camus va reflexionando sobre su vida y sobre su obra, ¿no? Y Horacio introduce cada momento de esa reflexión diciendo, y avanza Alfacel Vega a 120 kilómetros por hora, y avanza Alfacel Vega a 130 kilómetros por hora, hasta que se estrola Alfacel Vega a 140 kilómetros por hora. Pero tiene en efecto una cosa muy cinematográfica ese libro, ¿no? Los recorridos lineales, en este caso el del automóvil que transportaba a Camus, ¿no?, a lo largo de un tiempo seccionado hora a hora, en el relato de los recuerdos de Camus, conducen al desastre, pues prefiguran más que lo que transfiguran, provocan un destino, como escribe Horacio en otro contexto. Es esa visión la que le permite en el libro sobre Marx un fino análisis del 18 Brumario, era el libro de Marx para Horacio, ¿no?, en el que se restituye su verdadero significado a aquella célebre frase:
de apariencia ortodoxamente historicista, según la cual los hombres hacen su historia, pero revelando que ese significado reside en la idea enteramente no historicista, conservadora, acerca de la opresión de lo pretérito sobre la mente de los que intentan trazar sus propios recorridos. Por todas estas razones, la edición en español de estos 3 pequeños libros reunidos en este volumen constituye un importante aporte al conocimiento de la obra de Horacio González, al dar acceso al lector argentino a algunas de las piezas más importantes de su actividad en los años de exilio paulista, en los que su propio camino, en efecto Horacio todavía era joven, se definía, ¿no? Bueno, quise leerles esto de Gabriel, porque Gabriel era una persona muy querida por Horacio, que lo quería también mucho Horacio, y me parece que en este retrato de Horacio, en esta presentación de estos 3 libros, yo encuentro un motivo de mucha satisfacción y de mucho orgullo de haber linchado tanto las pelotas a González, hasta que me dijo aquella noche, los 2 borrachos, más sí, ponete a traducir. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Estamos? Ok. Bueno, una tarde emocionante, un día emocionante. La verdad es que en mi caso también edité muy poquito a Horacio, publicamos muy poco de Horacio, 2 libros. Paradiso publicó 2 libros de Horacio. El primero fue el libro sobre Página 12 del año 92. Ahora se cumplen este año precisamente 30 años. Para esta época estábamos trabajando precisamente con ese libro, que se presentó en diciembre. Me acuerdo mucho de esa presentación. Fue una presentación que se hizo en la Gandhi de Montevideo, de la calle Montevideo, en la que estaba invitado a presentar el libro David Viñas, Alcir Argumedo y Mopi Caparrós. Viñas se ausentó y estuvimos como 2 horas tratando de perseguir a ver por dónde andaba. No tuvimos noticias, finalmente arrancó la presentación y no vino, no se presentó. Recuerdo que había muchísima gente ese día y que fue un momento de mucha alegría. Era el primer libro que salía en esta editorial, que a su vez era una de las primeras editoriales llamadas después independientes en la Argentina. En el año 92 creo que éramos Paradiso, las chicas de Rosario, Beatriz Vitaro y Bajo la Luna, las 3 el mismo año, que revelaba de algún modo el estado de la edición en la Argentina, ¿no? Digamos, en los años 90 se habían producido, como todos saben, las grandes compras de las editoriales digamos, corporativas, y se había perdido mucho de edición nacional, y empezaron a aparecer editoriales locales con la intención de publicar autores nacionales, digamos, esa es un poco la idea. Y en el caso de Paradiso, digamos, era una aventura iniciada por 2 amigos que se habían conocido en Barcelona. Uno era yo, el otro es Cristian Kupchik, que no sé si está, creo que no lo he visto. Ah, mira. Que se nos ocurrió armar esta aventura y recurrir en primer lugar a Horacio, digamos, porque a quien yo había conocido en la redacción del Porteño, digamos, cuando en el Porteño se publicaba Babel. Digamos, ahí nos habíamos encontrado, Horacio escribía en Babel, yo escribía en Babel, y ahí nos cruzamos por primera vez y nos conocimos. Y tuvimos la idea entonces de encargarle a Horacio, o de que pensara un libro Horacio. Y Horacio conversó mucho con nosotros acerca de qué libro sobre la política argentina, la realidad argentina, podía pensarse, y tomó la decisión de escribir sobre Página 12. Nos pareció una decisión extraordinaria, una decisión rara, digamos, porque era un libro pensado, digamos, el objeto diario ahí estaba pensado como si fuera una novela, como si fuera un texto de un autor definido, a pesar de que, como saben, digamos, es un texto mucho más complejo que implica diversidad de voces, etcétera. Pero Horacio estaba muy entusiastamente preocupado por el estilo de Página 12. En ese momento el estilo de Página 12 se definía mucho en los titulares, lo deben recordar.
titulares que apelaban a fórmulas irónicas, humorísticas. Y un poco recordando, o retomando algo de lo que decía recién Eduardo a propósito de el valor que para Horacio tenía el 18 Brumario, Horacio le da, digamos, al libro sobre Página 12 un giro que tiene que ver con el 18 Brumario en el sentido de otra de las frases célebres de ese texto, que es la frase sobre la tragedia y la sátira, digamos, o la comedia. Si Horacio identificaba en la tradición, digamos, periodística argentina un momento alto, altísimo, de tragedia en la figura de Walsh, ¿no? Y la conversión, a pesar de que efectivamente se podía rastrear en la lógica de Página 12 algo de la figura de Walsh, estaba reconvertido al momento de la sátira, digamos, ¿no? O sea, ese momento trágico era ahora, digamos, el momento de la sátira, con lo cual había una enorme definición acerca de los años del menemismo, digamos, los años de la política argentina de los 90, digamos, estaba clarísimo, ¿no? Y Horacio ahí hace lo que hace habitualmente, es decir, toma un conjunto de estilos, los trabaja de manera particular, trabaja mucho las figuras literarias que podían estar por detrás del lenguaje de Página 12, ¿no? Entonces ahí recorre, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Algunas de las figuras, digamos, de los armados cortasarianos, ¿no? Y la otra cosa que hace Horacio en el libro, digamos, es tomar algunas figuras particulares. Recuerdo Berbisky, recuerdo Caparrós y recuerdo Lanata, claramente, ¿no? Bueno, y la verdad es que, digamos, lo que escribe en ese libro sobre Berbisky y sobre Lanata me parece que le granjeó algunos fastidios de los observados, digamos, ¿no? Porque de Berbisky lo que toma Horacio, digamos, es sobre todo la idea que después retoma también en el otro libro, en el libro sobre universidad, que lo hicimos con Juan Laxaegorda, que le voy a pedir que venga a hablar de ese libro, a Juan. Es la idea de ese fastidio enorme que Horacio tiene con la palabra investigación, ¿no? Digamos, esa idea de Horacio acerca de que no hay investigación, que el lenguaje de la crítica no puede ser el lenguaje de la investigación, que la fórmula de la investigación tiene que ver con una transformación jurídica, por así decirlo, judicial de la política argentina, y que en ese sentido, digamos, era medio un argumento muy claramente, digamos, contra los textos de Berbisky, ¿no? La historia de la publicación del libro es muy graciosa porque Horacio nos reunía a Cristian y a mí todos los miércoles a las 11 de la mañana en un bar, es el bar, la Confitería San Martín, que estaba ahí en la esquina de Salguero y Santa Fe, y nos traía fragmentos de cómo iba avanzando el libro para discutirlo con nosotros. Digamos, una cosa insólita. Con Cristian nos mirábamos, por supuesto era una conversación, como todas las conversaciones con Horacio, extraordinariamente agradable, productiva, amistosa, y íbamos ahí todos los miércoles a la mañana a tomar café y a escuchar a Horacio y a recibir fragmentos del texto que después iba a componer como el texto sobre Página 12, ¿no? El otro detalle que fue extraordinario de la publicación del libro es que, como saben, digamos, siempre la edición tiene un problema central, que es el de la distribución, ¿no? Nosotros buscábamos distribuidores, no encontrábamos, y finalmente apareció un muchacho que tenía una distribuidora cuyo nombre era Trapax. Trapax. Y Trapax nos sugería que este era un libro que debía, otra mención, digamos, a lo que decía hace un momento Eduardo, que este era un libro que debía distribuirse en kioscos, ¿no? Porque la figura de Página 12, digamos, claro, ese señor nos llevó por mal camino, digamos. Nosotros éramos jóvenes inexpertos, nos pidió que hiciéramos una edición bastante abultada de ejemplares, la hicimos, y se distribuyó en kioscos.
Y después hubo que levantarla de los kioscos porque el libro no se movía, para decirlo rápido. Y cuando recibimos la devolución, por supuesto estaban todos los libros arruinados, ¿no? Era una especie de Trapax, resultó francamente desastrosa, ¿no? Como su nombre de algún modo indica. Pero Horacio creo que guardó un poco en la memoria ese libro sobre el que alguna vez, muchos años después, conversamos. No tenía, digamos, respecto del libro sobre página 12, esa cosa de, bueno, es un libro menor. De hecho, creo que fue de los primeros libros que publicó aquí en Argentina en español, digamos, ¿no? Después, efectivamente, se publicó la tesis doctoral, la ética picaresca, ¿no? Pero, digamos, más o menos son coincidentes. Este es del 92, la ética picaresca es un poquito posterior, del 94, pero son de los primeros libros que Horacio publicaba en la Argentina, digamos, y guardaba un precioso recuerdo de toda la aventura de la edición de ese libro, ¿no? Muchos años después, aquí, no sé si está Juan Laxaiborde. Un día Juan me llamó para conversar y que tenía algo entre manos, y que era que Juan estaba compilando todos los textos que se encontraban de Horacio sobre universidad como tema, digamos. Y entonces a Juan le pareció que era un libro para que lo sacáramos en Paradiso. Y volvimos a conversar con Horacio. En este caso sí, Horacio creo que tenía algunas reticencias para publicarlo. Incluso creo que estás mencionado en el epílogo en un agradecimiento muy irónico, donde dice que tengo que agradecer a Juan Laxaiborde la circunstancia según la cual todo texto suelto que anda por ahí finalmente se convierte en libro. Algo así dice Horacio en el epílogo. Pero es un libro que ahora me gustaría que Juan diga algo, digamos, es un libro extraordinario, es un libro que efectivamente reúne un conjunto de textos, muchos de ellos los habíamos conocido en el Ojo Mocho, otros andaban por ahí, entrevistas, digamos, con un tema que a Horacio le resultó siempre un tema central, digamos, un tema fundamental a su modo de pensar la política y la lengua en la Argentina, que es la universidad, ¿no? La universidad, digamos, vista por Horacio, es la universidad donde efectivamente esa lengua, la lengua de Horacio, la lengua que de alguna manera pensó Horacio, como lengua que tiene que ver con la lógica emancipatoria, con las libertades, con el modo de avanzar, digamos, sobre algunas consideraciones que las lenguas habituales, digamos, o las lenguas preestablecidas no pueden hacer, ¿no? Y en esas lenguas son las que Horacio identifica como las lenguas de la universidad, ¿no? Las lenguas preestablecidas, preformateadas, prefiguradas. Y me parece que, digamos, hay todos los temas que Horacio pensó alrededor de la universidad, desde la posición del profesor, el lugar del profesor, qué es una evaluación, digamos, qué es un examen, ¿no? ¿Qué es el movimiento estudiantil, un conjunto que es la burocracia universitaria, un conjunto de problemas que efectivamente Horacio tenía muy claros, digamos, y que a todos nosotros que de alguna manera compartimos la vida universitaria con él siempre nos iluminó de manera extraordinaria, ¿no? Hay ahí, digamos, 2 o 3 textos que me parece que son claves y que siguen siendo de una vigencia fenomenal cuando uno piensa en la universidad, ¿no? Uno, cuyo título es El etos burocrático, donde me parece que está con toda claridad definido, digamos, el modelo neoliberal. Digo esta palabra entre comillas, es una palabra que se puede volver a pensar, digamos. Pero el modelo de incorporación a la universidad de las formas del mercado, digamos, ¿no? De las formas de la industria académica, de las formas del productivismo, de las formas del mercado. Y me parece que es un texto que, incluso en una entrevista que es muy posterior a ese texto, que también está publicada en el libro, Horacio reconoce efectivamente algunos movimientos satisfactorios, por así decir, de la política universitaria durante los gobiernos kirchneristas,
sobre todo en la lógica de la inclusión y en la lógica del traslado, digamos, del movimiento al conurbano. Pero no deja de subrayar en ningún caso, digamos, algunas de las rémoras que tiene la universidad aún en ese momento expansivo, digamos, y que tienen que ver precisamente con el formato de la evaluación, la categorización, ¿no? Las fórmulas, por así decir, marketineras del mundo universitario. A mí me resultó muy satisfactorio reencontrarme con esos textos de Horacio. Fue realmente una alegría. No sé si Horacio estuvo muy contento con este libro. Yo supongo que sí. Pero bueno, fueron estas dos experiencias las que más próximamente viví con Horacio como editor. Así que les agradezco y le quiero darle un momento de la palabra a Juan para que cuente un poco más la intimidad de cómo se fue haciendo ese libro sobre universidad. Gracias. Bueno, muy cortito. Gracias, Américo. Lo primero que me emocionó fue que una cosa personal, que el libro ese que leyó Eduardo, Los Asaltantes del Cielo, fue el primer libro que compré de Horacio. Y me acuerdo que la presentación fue en el Torcuato Tasso, y que iba a ser en el Británico, que fue el momento que cerró, y que fui solo. Me acuerdo que fui solo, ¿no? Y me emociona también como ahora saludo a mucha gente acá, digamos, ¿no? Como fui solo y ahora tengo tantos amigos, y eso me acordé recién. Fui solo como un estudiante así, medio chusma y medio admirador. Y, por ejemplo, vi a Eduardo por primera vez, te vi a vos, me acuerdo que lo había leído, claro, vi la barba ahí, porque lo presentaba Eduardo. Y entonces eso quería decirlo, porque eso es Horacio también, digamos, esa unión de zaparrastrosos, digamos, y personas, por lo menos lo digo por mí, y personas, digamos, buscando su destino, eso, que bueno, que de algún modo estamos encontrándolo, me parece. Y eso me emocionó, no me acordaba y me acordé recién. Pero bueno, para no poner tan melancólico, lo único que quería decir sobre Saberes de Pasillo es que es un libro, efectivamente, como dice Américo, que Horacio no contribuyó para hacerlo, nada, cero. Contribuyeron muchos amigos que pasaron textos, que se acordaron. Hay textos en revistas directamente que nadie sabe quién la hacía, una Arde Filos de Quemas Sociales. Si alguien se acuerda de eso, ¿quién la hacía? ¿Vos te acordás? Bueno, para la próxima edición porque busqué eso y nadie sabía. En revistas que ni siquiera se sabía eso, de quién eran. Bueno, yo me acuerdo que lo puse en Facebook, hubo unas discusiones, pero nadie, Arde Filos de Quemas Sociales, por ejemplo, o en una revista en La Plata. Y también eso es Horacio, ¿no? Las diferentes ciudades. En cada ciudad donde estuvo, dio clase, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, La Plata. Horacio fue dejando personas que hacían cosas y personas que siguieron con su impronta. Y me parece que esa es una gran tarea colectiva, federal, popular, que podríamos hacer, que se me ocurre, que es una especie de gran asamblea permanente sobre las obras completas de Horacio, que es que en cada ciudad haya como células que vayan rastreando. Es una tarea imposible esa, y de la que Horacio solo renegaría, pero me parece una gran actividad que nos determine por muchos años. Saberes de Pasillo empezó por el texto Saberes de Pasillo, que es un discurso que dio Horacio en la Universidad del Aire, 1993, en los pasillos de la sede de Marcelo T., que estaba en la página de la revista Artefacto, que hacía Cristian Ferrer, la cátedra de Cristian Ferrer. Y estaba subido ahí ese texto. Eso es lo primero que leí, y a partir de ahí después recuerdo que Horacio lo cesantearon de la facultad a los 65 años, y hubo una serie de cosas que me llevaron a pensar que había que hacer algún compilado sobre sus ideas sobre la universidad, pero también sobre la sociología, porque hay muchos textos específicamente sobre la sociología, palabra de la que Horacio renegaba, pero que a la vez me parece que la tenía dentro del corazón, porque en definitiva era su propia vida. Quería nombrar ese texto Saberes de Pasillo y esa actividad asamblearia que fue esa universidad,
El otro día en la casa de Liliana encontramos ¿cómo se llama? El título que te daban por la universidad. Hay mucho por rastrear de Horacio, pero no de una manera filológica estúpida, digamos, sino para quizá encontrar a la vida de cada uno de nosotros, digamos, que está rastreada por ese tipo de actividades. Ayer subió Lisandro Cajan un video de una actividad de los 90 contra la ley de educación superior. En la puerta de Marcelo Otegui está Horacio con unas cornetas. Es impresionante el video ese. Y está rodeado de estudiantes. Y había una alegría, que creo que Matías Rodeiro subió y puso, hay una rara alegría, dijo, o algo así. Claro, es tremenda la situación. Pero hay una alegría en los pibes y las pibas que están ahí alrededor de él, que para nada es discipular, que es popular, que es democrática, que es conversacional, pero también admirativa. Yo quiero decir que a mí me enseñó a hacer un libro como Saberes de Pasillo, a admirar desde un lugar, no desde un lugar, digamos, aguileño, sino desde un lugar fraterno. La admiración es una estructura, digamos, para conversar con alguien. No considero que sea algo malo. Y me parece que Horacio nos enseñó a admirar cosas, sean personas, sean calles, sean bares. Así que no tenía pensado hablar y el libro de Américo se consigue, como se dice, ¿no? Américo. Se consigue, hay un montón de textos, hay textos para la minucia filológica, textos rarísimos, hay textos que salían en el diario Página 12 o en otros lados, y discursos de Horacio desgrabados en la Facultad Libre de Rosario, en unas jornadas que hacía Cecilia Audo Férez, hay un texto sobre Hegel, profesor, que es tremendo, espectacular. Y está también su discurso en la Ciudad de La Plata cuando recibió el honoris causa, que Fito me acuerdo que cantó. En fin, nada, quiero agradecer a todos los que organizaron esto, porque me parece que estamos todos muy emocionados, contentos y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Acá también hay una especie de malentendido por el cual participo de una mesa sobre editores, como decía Eduardo. En primer lugar porque no hay mesa, y en segundo lugar porque a mí me tocó editar a Horacio en la Biblioteca Nacional cuando todos sabemos que el verdadero editor es Horacio González. Entonces ahí hay un primer problema. ¿Por qué digo esto? Horacio llegó acá, era subdirector de Elvio Vitali, como decían acá los compañeros, institución que pasó, institución que transformó en cierto modo, y entonces cuando vino Horacio acá, de alguna manera trajo todo su bagaje de experiencias que acá se mencionaron de la universidad a la Biblioteca Nacional. Imagínense, bueno, cómo se lo miraba Horacio en la Biblioteca Nacional, ¿no? Un lugar tan estructurado, tan estamental, con rigideces burocráticas tan obvias, y venía con el estilo libertario que traía de la universidad. Yo siempre digo que, bueno, Elvio Vitali decía que su oficina era una remisería porque pasaba gente, se quedaba, él armaba, pegaba afiches en la pared y armaba con flechas la disposición de las salas, de las conferencias, etc. Pero bueno, ahí nos encontramos acá. Él quería hacer una revista, la revista que fundó Paul Grusac y que después retomó Borges. Y bueno, y salieron 16 números, más este número especial dedicado a Horacio, que se lo puede encontrar acá en este sector que no sabemos bien cómo denominar de la biblioteca. Ahí hay mesas con libros de Horacio, sobre Horacio, o editados bajo la gestión de Horacio en la biblioteca. Él quería sacar esa revista y después, un poco dándonos manija, pensamos en hacer una editorial. Es evidente que Horacio es el gran editor argentino, porque, o sea, toda la política editorial de Horacio se puede rastrear en sus libros, en Restos Pampeanos esencialmente, que para mí es un paradigma de cómo pasa el sedazo por la cultura argentina y cómo ahí mismo está el plan editorial que Horacio efectuó acá. O sea, el plan cultural de Horacio fue anticipado en sus libros, pero no porque fuera programático, como son los programas que son abstractos y demás, sino porque realmente Horacio, cuando viene a la Biblioteca Nacional, y creo que fue el gesto de mayor inteligencia del Estado argentino, podemos decir, traer a una persona que pudiese poner en práctica lo que era de antemano y no ser transformada por la lógica del Estado. Es decir, que Horacio transformó
esta institución del Estado más de lo que esta institución del Estado transformó a Horacio. Y eso es una anomalía, porque hemos visto funcionarios de toda clase asumir lugares en el Estado y ser más transformados por la dinámica y la lógica del Estado que transformar las instituciones que habitaban. Por eso lo de Horacio es extraordinario, por eso los trabajadores de la biblioteca lo sentimos y lo recordamos de esta manera. Ahí me avisan que se pasan los chorizos, así que también de esa manera lo recordamos. Y recuerdo que cuando renunció alguien que fue subdirector de la biblioteca en la época de Horacio, Horacio Tarcus, hubo una discusión muy grande sobre si la Biblioteca Nacional debía gastar sus fondos en editar libros o no. Una discusión bastante penosa porque, bueno, en el medio estaban los medios de comunicación, ya saben cómo funcionan las cosas, pero fue penosa porque el campo cultural se dividió en dos, donde una mitad sostenía que no tenía que gastar dinero en editar libros, solo brindar buenos servicios documentales para los investigadores, y la otra mitad que no, que decía que la biblioteca no podía ser un organismo inerte, pasivo, susceptible de brindar servicios profesionales para un modelo investigativo que requiere instituciones muertas. La biblioteca tenía que constituirse en un organismo vivo que interpretase la cultura argentina y que interviniese también de alguna manera en la reconfiguración global del conocimiento y del pensamiento con su estilo singular. Esa discusión se ganó por laburo, porque la verdad que el catálogo fue extraordinario, son 400 títulos, qué sé yo, hay de todo. Me acuerdo que yo sentí que nos recibíamos de editorial cuando publicamos la revista Contorno, la edición facsimilar, porque era una revista que no la tenía nadie completa y medio que la clonamos de fotocopias. Bueno, fue toda una cosa rara, una producción extraña. Y mucha de la gente que firmaba una solicitada contra Horacio González porque se gastaban los fondos públicos en editar libros, finalmente terminó editando libros en la biblioteca. Entonces me da la impresión de que nosotros no teníamos claro cuál era el sentido de la editorial de la biblioteca, de la editora pública, sino que lo fuimos construyendo mientras la hacíamos. Y nos dábamos cuenta que no era solamente o sencillamente editar aquellos libros que el mercado no podría editar por obvias razones. Hay mamotretos que son imposibles de asumir, digamos. Sino también porque la editorial pública es poner una sensibilidad ahí donde el mercado convierte todo en una especie de objeto fetichista, digamos, ¿no? De boutique. Y la biblioteca fue eso, fue la editora pública. Y las colecciones de las reediciones, de los facsimilares, todas las discusiones que hoy se mencionaban algunas, La Rosa Blindada, Contorno, las revistas de los 60, de los 40, de los 20. Bastaba con traer un proyecto a la biblioteca que te llamaba Horacio González y te decía, ¿lo hacemos? Y Horacio no tenía una idea de la temporalidad del trabajo editorial, digamos, ¿no? De que esto es complicado, que había una tarea de corrección, de diagramación, de administrativa fuerte, había que lidiar con la administración del Estado. Pero bueno, ¿cómo decir que no? Semejantes proyectos. Y así se fue configurando un catálogo que hoy está acá y que gracias a Juan Sasturain se puede ir continuando de diversas maneras. Yo me acuerdo cuando vino el macrismo, tenía un criterio muy fiscalista del Estado y bueno, querían primero rematar todo lo que había hecho Horacio, querían casi incinerar los libros de alguna manera. Eso lo pudimos resistir, lo otro no tanto, pero hubo mucha gente que observaba con desconfianza que el Estado apareciera discutiendo, revisando la historia del país, la historia cultural. Y en estos días que escuchaba que Cristina decía que tenía que volver el Estado y demás, me daba cuenta que el modelo de Estado no es ese, el modelo de Estado es el de Horacio González. O sea, un Estado que valga la pena es una institución como Horacio González gestionó esta biblioteca. Perdón. Así que, nada, los libros están ahí, los pueden visitar, los pueden ver, los pueden tocar o leer como hacía Horacio cuando llegaba un libro, que lo abría y lo leía. Él decía que, por ejemplo, la revista iba a cambiar la historia del país, iba a cambiar el país.
Y yo siempre lo verdugueaba porque le decía que sí, que seguro iban a subir las encuestas tales y mejorar la condición del Producto Bruto Interno y demás. Pero él tenía razón porque él suponía que aún libros malos o artículos malos en una revista eran parte de un campo conversacional. Y para Horacio una institución del Estado era abrir un campo de conversaciones como la habría en la universidad, como la habría en los pasillos de la universidad, mejor dicho, o en los bares. Y entonces me parece que esa idea de una institución sofisticada, libertaria, porosa, abierta, que no se rija tanto por la rigurosidad estamental del Estado, sino por su apertura a lenguajes libertarios, ahí no solo hay una ética del reconocimiento y de la generosidad, desde luego, sino que hay una idea de cómo se construye un horizonte emancipatorio. Y me parece que creo que ese es el único Estado que yo, por lo menos con mis 50 años, conocí que valía la pena. Y si hablamos de que el Estado tiene que estar presente de alguna manera, yo imagino que es bajo la forma en la que Horacio condujo esta biblioteca.